¿Qué tal, estimados? ¿Cómo están? Buenas noches. En breve empezamos. Vamos a ver qué hacen unos demás compañeros. Ahora comparto el PPT. A ver, vamos viendo cuántos somos. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emily? Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, nos vamos saludando, recordando siempre de dónde estamos conectándonos, desde dónde nos saludamos, dónde nos encontramos. Muy bien. 1, 2, 3. 3 personas se han saludado. Estefanía también, muy bien. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? ¿Cómo están, estimados? ¿Cómo les ha ido? ¿Y qué dice su fin de semana? ¿Buena? ¿Más o menos? ¿Qué tal le fue? ¿Cómo cierran la semana? ¿Una semana exitosa o no? ¿Cómo cierran la semana ustedes? ¿Qué les ha pasado durante la semana? A ver, comentamos. Muy bien, nos estamos saludando por el chat. También nos estamos saludando con emojis. Muy bien. Nos saludamos. Bienvenidos. Ah, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalie?
tal? ¿Cómo están, estimados? Buenas noches una vez más. A ver, ahí están. Vamos viendo a ver quién más, quién más. A ver, muy bien. A ver, Saúl dice, todo excelente, aún el trabajo, todo tranquilo, siempre aprendiendo algo nuevo. Muy bien, Saúl, excelente. Sune dice, una semana tranquila, con buena actitud. Así es. Con mucha voluntad, muy bien, ¿no? Una semana sobre todo así, con mucha voluntad. Hay que tener que ser bastante resilientes, aprender de todo lo que nos va pasando, ¿no? Completando tareas, como dice Maicelo. Muy bien. Muy bien, estimados, qué bueno leerlos, qué bueno escucharlos. Muy bien. Estamos en el curso de comprensión y producción de textos 1. Mi nombre es Lidia Segura y el día de hoy vamos a tocar el tema de la semana 2. Vamos a ver. Recordemos que estamos en la unidad 1 de comprensión de textos orales de estructura expositiva. La agenda de hoy entonces va a ser la síntesis de la videoclase anterior, la presentación del propósito de la clase, el desarrollo del tema, el resumen de la sesión, la reflexión sobre lo aprendido y el refuerzo de las actividades evaluadas en la unidad 1. Vamos a ver, recordemos cuándo es la fecha, ¿no?, de nuestro PA1. A ver, vamos recordando. Vamos a ver entonces del 16 hasta el 29 de marzo. Nosotros tenemos entonces que tener en cuenta esta fecha para entregar nuestro producto, ¿no? Entonces vamos a ver qué día cae, 29 de marzo. A ver, estimados. Domingo. Entonces así es. Hasta el domingo para que puedan entregar sus actividades. Recuerden que es necesario que ustedes entreguen unos minutos antes, porque de lo contrario se puede complicar, ¿no? A veces hay algunas dificultades. Entonces traten de entregar antes. Sin embargo, si usted entregara a partir del 1 de abril, hasta el 1 de abril, habría una cuestión de 2 puntos menos. Vamos viendo, estimados, ¿no?, en qué consiste para poder salir de esto. Bien. Entonces, para el logro de aprendizaje, nosotros debemos de desarrollar el cuestionario de la autoevaluación. ¿Se acuerdan del cuestionario de la autoevaluación? Para comprobar y fortalecer los conocimientos adquiridos en la unidad, participar del foro formativo con los lineamientos establecidos, desarrollar de manera puntual el producto académico de la unidad, ya que éste refleja todo lo aprendido. Entonces, lo que debemos de hacer es identificar las estrategias de comprensión oral a través de la revisión de los recursos de la unidad 1. También debemos de asistir a la videoconferencia para hacer sus consultas. Recuerden que toda actividad que se va a realizar es de manera individual. Siempre hay que tener presente la interacción y la autoevaluación de acuerdo al habla Maicelo. Maicelo está levantando tu mano. Un momento, Maicelo. Entonces, también hay un trabajo colaborativo que es la participación. ¿Con qué lo hacemos? Aplicando las estrategias y debemos hacerlo para comprender los textos expositivos orales, ¿no? ¿Cuál era la finalidad? Recordemos cuál era la finalidad de los textos expositivos orales. ¿Se acuerdan? El tema era informar y explicar. Muy bien, ¿no? Teníamos que informar y explicar. ¿Qué más? ¿Qué más hicimos en la clase anterior? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, Noelia dice informar. ¿Y cuál era su propósito? Es informar, entonces, ¿no? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de textos expositivos? Un texto expositivo puede ser un texto académico. Muy bien, Noelia dice géneros discursivos. Excelente. Muy bien. Entonces teníamos los textos académicos y no académicos, ¿cierto? ¿Cuándo era entonces un texto académico? A ver. Cuando nos dejaba de repente alguna enseñanza y tenía ciertos puntos, ¿no?, dentro de ese texto. Ya, ok. Cuando dejaba una enseñanza. En realidad todos los textos
Cuando se trata de lectura, tiene, ¿no?, un porqué, tiene un propósito. Así sea para entretener, pero tiene un propósito. Muy bien. A ver, vamos a ver qué es lo que dice su compañero. Texto académico tiene un lenguaje formal. Muy bien, es una de las características, ¿no? ¿Qué tipo de texto nosotros entonces vamos a elaborar en el PA1? ¿Hay una evaluación? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el PA1? A ver. ¿Qué es lo que se va a hacer? Uh-huh. Ahí vamos a ver. A ver, dice diferenciar los textos académicos de los que no. Muy bien, eso era parte, ¿no?, del contenido de la semana pasada. Hablábamos de los géneros excursivos, de los tipos, pero también hablábamos de algo muy importante con el que empezamos, ¿se acuerdan? Empezamos a hablar de algo muy importante. Las condiciones de calidad. Muy bien, de las condiciones de calidad, ¿no? Entonces se trata de un texto que debe de centrarse en lo que es la calidad, ¿no? ¿Y cuándo decíamos que un texto tiene calidad? Cuando había coherencia. Muy bien, tiene que ver con la coherencia, ¿qué más? Una forma clara, que tenga un objetivo. Muy bien, Noelia también dice cohesión, muy bien, John. Organización, estructura. Muy bien. Organización, estructura. Muy bien, Kevin dice presenta ideas organizadas, ¿no? Entonces, las condiciones de calidad habíamos dicho que son los criterios, ¿no?, que permiten que un escrito sea claro, comprensible, efectivo, adecuado y de acuerdo al propósito comunicativo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un texto que en este ámbito que nosotros nos manejamos, es clave, porque nosotros estamos hablando de un texto que debe de tener condiciones de calidad, no solamente lo que es organización, forma, sino también lo que es ortografía, gramática. Quiere decir que hay que prestar atención no solamente en ajustarse al propósito, al destinatario, a la situación comunicativa, sino también a la coherencia, la cohesión, la claridad, la corrección, por ejemplo, como la ortografía, gramática, y tener pues siempre en cuenta una unidad, ¿no? Quiere decir que una idea principal que me lleve a comprender la unidad. Muy bien, estimados, excelente. Entonces, en esta semana, en la semana 2, nosotros vamos a ampliar el género discursivo. Entonces, el propósito va a ser comprender textos orales de índole académico, como la entrevista y la conferencia. ¿Mediante qué? Mediante la aplicación de ciertas estrategias. Muy bien, dice, dependiendo del tipo de público, el lenguaje puede ser culto, cotidiano o un lenguaje de debate. Observamos entonces y respondemos. ¿Qué es una conferencia? ¿Has asistido a una? ¿Cuáles son las características de la conferencia? ¿Cuál es la estructura de una conferencia? A ver, los escucho, estimados. A ver. Presentar un tema a una audiencia. Ustedes miren la imagen, ¿qué está haciendo? Está brindando una exposición oral formal.
Muy bien, Esto vino de una conferencia hace un grupo de personas, tal vez. muy bien. Miren, en la imagen nomás nos damos cuenta, ¿no? Mira, ¿está levantando la mano o no? Levanta la mano, está observando. ¿Qué más? Marta, dime. Te escuchamos. Dinos, Marta. Teniendo un tema determinado. ¿Ya? Tiene que ver con un tema determinado, correcto. A ver, vamos a ver qué nos dice. A ver, Esaú dice, es la exposición de un tema. Se pueden hacer preguntas en una conferencia, muy bien. Es la exposición, a ver, ¿qué más dice aquí? De un tema de interés, muy bien. Exponer oral, donde se brinda información de un tema y se aceptan preguntas, ¿ya? Muy bien. Eso es lo que sabemos, ¿no? Hemos asistido alguna vez a una conferencia sobre qué, por ejemplo, sobre el agua, ¿no? Hemos asistido a una conferencia sobre qué, sobre el cambio climático, puede ser. Una conferencia en nuestro trabajo sobre algo, ¿no? Muy bien, Emily dice exposición con fines informativos, ¿correcto? Muy bien. Pero la conferencia académica, o sea, en el ámbito académico, puede ir más allá, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando? O en todo caso nos faltó, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál sería la estructura de una conferencia? ¿Cómo divido? ¿Hablo de frente? Una introducción, una presentación. Muy bien, con todos los textos, ¿no? En los textos escritos, en los textos orales, igual siempre tiene que haber, como dice su compañera, una introducción o presentación. ¿Qué más? El desarrollo del tema o de los temas. Así es, muy bien, el desarrollo del tema. Que tiene que ser de interés común. Ya, muy bien, desarrollo del tema que tiene que ser de interés común. Es depende del blanco auditor, Miss. Ya, depende, ya. Todas las conferencias son depende del tema, ya. Pero todos tienen una estructura. Planificación del tema, ¿qué más me he puesto aquí? Claro, buenas noches, Miss. Es la introducción, desarrollo, conclusión y las preguntas, pues, ¿no? Ya, muy bien, estamos bien. Es algo concreto, ¿no? Ujú. Entonces, estamos quedando en que tiene una estructura, ¿no? Dice parte de un interés, un conocimiento del tema. Quiera, no puede dar una conferencia, ¿cierto? O sea, de repente yo digo, mañana voy a dar una conferencia sobre qué, sobre el agua, ¿no? Cualquiera puede dar una conferencia, porque Carol ha dicho algo muy interesante, ¿eh? Conocimiento del tema. ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? Pienso que aventurarse a dictar una conferencia de algo específico, si es que no tienes conocimiento, creo que vas a caer en el error, ¿no? Ujú. Así es, estimados. Cuando uno va a exponer sobre cualquier tema, de todas maneras tiene que haber una planificación, como dijo una de tus compañeras. Quiere decir que hay una preparación de por medio, incluso para que puedas exponer, así sea un trabajo, de todas maneras hay una exposición. Entonces en la conferencia es lo mismo. Nosotros nos debemos a una isla. ¿Para qué? Para estar organizados, para que se comprenda mejor, para que se vean las ideas en orden. Y muy bien, Carol dice, y que sepa llegar a los asistentes, ¿no? Yo les cuento una anécdota. Ustedes conocen a Miguel Ángel Cornejo, ¿cierto? Así es. Ya. Sí, Miss. En una entrevista, Miguel Ángel Cornejo comentaba que él, ustedes saben que él ha dado un montón de charlas, ¿no? Se ha presentado en diferentes espacios y dice que como él ya tiene más de 2.000 conferencias presentadas en el mundo, él dice que ya él tiene un equipo que le apoya, que le ayuda, ¿no? Para poder organizar los temas, también su exposición, y de repente dice, un día lo contrataron
Y dice, era como que una conferencia adicional a lo que él ya había dado en ese lugar. Y entonces él le contactaron, le dijeron, mira, Miguel Ángel, ya que estás aquí, mejor qué te parece a dar una conferencia también aquí cerca. Y como tú ya sabes, dominas, ¿no? ¿Cuál es el tema? Tal tema. Ah, ya, perfecto, ya. Entonces voy a dar esa conferencia. Como ya estaba en ese lugar, decidió darla. Entonces se presentó al día siguiente y su equipo no estaba, dice, no se quedó con él. Su equipo ya se fue, él le dijo que se fuera, no hay problema, porque él es Miguel Ángel y ha dictado más de 2000 conferencias, ¿no? Y le dijo que se podían ir, no hay problema, que él lo manejaría, ¿no? Entonces él se quedó solo un asistente. Y dice que cuando fue, entró, dice que al auditorio, y dice, se dio la sorpresa que la mayoría estaba de blanco. Y entonces dijo, qué raro. Y entonces comenzó a hacer su conferencia y él siempre una entrada. Una entrada es un gancho. Cuando tú quieres exponer o hablar sobre algún tema, por ejemplo, dependiendo de tu interés, tú tienes que tener tu gancho. ¿Cuál es tu gancho? Algunos utilizan como gancho una frase, algunos una pregunta, ¿no? Entonces, eso les ayuda para poder entrar del todo a la conferencia. Pero siempre, dependiendo del propósito, se debe de tener en cuenta también al público. Y entonces, él suele estudiar al público. O sea, no vayan a pensar que Miguel Ángel Cornejo dicta sus conferencias sin saber quién es el público. Él siempre lo tiene eso claro, que es necesario conocer quién va a ser el público. Pero ese día, como era una conferencia adicional, no se preocupó y además, como él mismo dijo, bueno, soy Miguel Ángel y he dictado más de 2000 conferencias, así que este es uno de los temas que suelo dictar, ¿no? Y entonces le pareció raro, pero después siguió, y como él siempre tiene su gancho, dice que hizo como una especie de broma, humor, lo utilizó eso como entrada, era una anécdota. Utilizó la anécdota personal como una entrada, pero inmediatamente se dio cuenta que no enganchó. O sea, el público no enganchó con su anécdota. Entonces se dio cuenta que eran estudiantes, algunos eran coreanos, otros eran españoles, japoneses, diferentes lugares. Entonces como que no comprendieron muy bien. Entonces ahí donde él dice, hasta el mejor conferencista se le puede escapar. Que la preparación es importante. Es importante que tú conozcas a tu público. ¿Quién es? Para que puedas tú desarrollar bien una conferencia. Quiere decir que no solamente es importante el tema, no solo es importante que tú conozcas del tema, sino también tienes que tener un propósito, cuál es tu intención comunicativa, y tienes que conocer a tu público para que tú puedas prepararte bien y sepas pues cómo hacer tu ingreso. Entonces, eso le pasó a Miguel Ángel. Y si le pasó a Miguel Ángel y él recomendaba, decía que era importante prepararse, tener una planificación y entre ellas la importancia de conocer a su público, entonces es necesario. Entonces, en una conferencia se habla de un tema. Sin embargo, este tema debe de ser analizado, debe ser estudiado. Esa exposición debe de ser realizada, por ejemplo, con el propósito, generalmente, para informar o explicar o hacer un análisis de cualquier cosa. Un tema común que podríamos analizar, ¿no? Porque en el caso de las conferencias, esto se utiliza bastante no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito empresarial o cultural, que es el campo, por ejemplo, que Miguel Ángel más ha estado, ¿no? En el campo empresarial, que lo buscan bastante. Vamos a ver. A ver, observemos entonces aquí esta imagen. Hemos hablado entonces qué es una conferencia. Estos son los tipos de géneros discursivos orales. Existen varios tipos. Tenemos las conferencias académicas y la académica. Observen ustedes en la conferencia académica qué es lo que hay. Observan la imagen. A ver.
Sí, sí lo visualizamos. Se ve. Entonces, ¿en qué lo diferencia? ¿En qué lo En que diferencia? la primera tiene un blanco auditor y la otra es personal. Ya, muy bien. Actualmente se puede hacer, por ejemplo, en los trabajos, les comento, ¿no? Se puede hacer una entrevista grupal, ¿cierto? Pero una entrevista académica también podría ser grupal. ¿Ustedes han tenido la experiencia de ser entrevistados, por ejemplo, en grupo para un trabajo? ¿Han tenido esta experiencia? Sí, sí, lo demás han visto virtual, ¿no? Y la entrevista es personal, pero virtualmente te están enfocando. Ya, pero no les han hecho alguna vez alguna entrevista, por ejemplo, donde los citan, están allí los 5 postulantes y está una persona entrevistando a los 5 a la vez. No, no me ha tocado eso. No me ha tocado todavía. A mí sí me ha tocado. Y la entrevista grupal para un puesto de trabajo, claro. No necesariamente Emily, claro, no necesariamente es personal. A mí me tocó. Entonces, me llamaron a la entrevista de trabajo, y entonces éramos, me acuerdo, 5. Entonces yo ingresé y hasta en el mismo momento yo no sabía quién era en realidad la que me entrevistaba. ¿Por qué? Porque de repente se empezó a hablar con mucha naturalidad una de las personas y simplemente nos dijo, ¿ustedes también están para entrevistas? Sí, ¿no? Yo le dije sí, la otra sí, qué bueno, qué bueno. Y comenzó a hacernos preguntas, ¿no? Ella empezó y de repente, como ella empezó a hacer preguntas, yo soy muy habladora también, yo comencé también a hacer preguntas y responder y opinar, ¿no? Y otra persona también del grupo comenzó a hablar. Y nos vimos que estábamos en un momento hablando, comentando de todo, que dónde habíamos trabajado, que este trabajo, este empleo, esta universidad, si ya tenía tiempo, ustedes han tenido alguna experiencia. Estábamos hablando del trabajo y a la vez estábamos hablando de dónde habíamos trabajado, ¿no? Empezamos a hablar, pero esta persona promovía eso, hacía preguntas, ¿y tú de dónde vienes o en dónde has trabajado? Y así, pero no pensábamos que nos estaba haciendo la entrevista. Entonces, estábamos hablando tan natural y yo pues hablaba además, porque cuando estamos hablando a veces hablo y me quedo hablando. Hablábamos y de repente, ¿no? Y nos dice, se para y dice, muy bien, gracias, eso es todo. Y nosotros quedamos, ¿qué? Estábamos hablando con tanta naturalidad y en esa conversa ciertamente de los 5 habían 2 que no hablaban mucho. 2 personas que no hablaban mucho, como que no se habían acoplado a la conversación. Y de repente, esta persona se pone de pie y dice, entonces eso sería todo. Las personas que no hablaron se quedaron asustadas. Dije, ¿qué? Y la entrevista ya fue, esto fue. Así nos sorprendieron. Entonces, ¿qué es lo que querían ver allí? Seguramente capacidad de comunicación, expresar sus ideas, ¿no? Como la forma en que te presentas, si tú puedes manejar grupos, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero sí existe la entrevista grupal. Entonces, en esa cuestión fue para un puesto de trabajo. El desenvolvimiento, como dijo Delcy, ¿no? Entonces, todo se ve ahí. Y mira qué interesante, porque sin que te digan nada, y vieron todo lo que un reclutador quisiera ver, porque fue tan natural la conversación que hasta nosotros hablábamos de cuánto nos pagaba. Imagínate que estamos, porque la señorita se sienta, vino con su cartera igual que nosotros. Se sentó y nosotros con toda la confianza, no, pero a mí me han dicho esto, ¿no? Y aquello, así, a mí me llamaron de otra forma. Y ella también, como si a ella le hubiesen llamado. Saúl, dime. Sí.
Disculpe, profesora, mil disculpas. Por favor, tengo una emergencia en el trabajo en planta. Me va a disculpar, voy a tener que cortarme y... Ok, Por Saúl. favor, disculpe, tengo un problema con un equipo. O sea, no puedo Ya, ingresar ya y... Ajá, por favor, ya. discúlpeme más bien. Ok, no te Muchas gracias. preocupes. Entonces es así, ¿no? Que nosotros tenemos las conferencias académicas donde hay un expositor sobre un tema, pero también cuando decimos en la entrevista, sí hay entrevistas grupales, pero el caso de la entrevista académica puede suceder. Muy bien, Alex dice una manera muy creativa y perspicaz de estudiar a las personas de forma natural. Exacto, porque muchos nos preparamos, ¿no? Para la entrevista, nos preparamos y decimos qué vamos a hacer, etc. Pero en ese momento conversamos de todo, esperando y de repente nos sorprendió y de verdad que a mí me agradó porque eso, como dice su compañero, fue una forma natural de estudiar a las personas, porque de repente que a veces en la entrevista dices, ¿no? Una cosa, estás presionado por por responder, pero eso fue tan natural que terminó rápido. Entonces yo me dije que eso fue todo. Nos reímos nada más y dijo, sí, eso fue todo. No, es que nosotros estamos abordando otras cosas. Y creo todavía que nos habían estado escuchando, ¿no? Es un aula donde nos dijeron, si pueden esperar aquí, todavía no llega la persona, ¿no? Y esa fue la primera entrevista que me hicieron grupal. Y desde ahí yo comencé a investigar y resulta que en otros países lo hacen ya, ¿no? Hace mucho tiempo. Entonces, en el caso de la entrevista académica, por ejemplo, cuando vas a postular a una beca, cuando vas a postular quizá ¿a qué? Para un trabajo, ¿no? Puede verse también esto. La entrevista generalmente es una persona individual, sin embargo también puede ser grupal, lo mismo que la conferencia. Tenemos una conferencia académica donde hay una persona que se ha preparado sobre un tema, que ha visto cuál es el público. Por ejemplo, si todos son ingenieros y han visto la necesidad que tienen que capacitar o hablar en una conferencia sobre algún punto, un tema, entonces también se ha visto esa necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué sería entonces una conferencia académica y qué sería la entrevista académica? A ver. ¿Podría repetirme? No lo entendí bien. ¿Qué sería entonces una conferencia académica y una entrevista académica? A ver. Todos hemos quedado en que es una exposición oral, ¿cierto? Porque estamos hablando de textos orales. A ver, dice es un tipo de género discursivo oral, ¿correcto? ¿Más? Se podría diferenciar en que la conferencia académica es como algo monólogo y la entrevista académica es algo más formal, ¿no? Con una estructura de preguntas. Ya, muy bien. Entonces, el otro es ya más formal, una entrevista académica, muy bien. Entonces, un diálogo entre un entrevistador y un entrevistado, ¿no? ¿Con el objetivo de qué? Como obtener información, alguna opinión. A ver, dice Denilson Montesinos. Sí, buenas noches. Bueno, Tal vez podría ser una conferencia, por lo general, quizás se emiten presentaciones de algo, por ejemplo, podemos proyectar algo del cual queremos hablar, y en una entrevista no necesariamente tiene que haber una presentación, simplemente podemos hacer, digamos, un círculo y elegimos, ¿no?, un tema del cual se podría hablar. muy bien, buena observación. Entonces, en la conferencia académica podríamos hacer uso de algún recurso, ¿no? Audiovisual, por ejemplo, ¿no?
Noelia dice también su estructura. Ya, ok. Oscar, ¿qué nos dice Oscar? Miss, buenas noches. Buenas Sí, noches. en la conferencia pienso que también es para un público más amplio, ¿no? Sobre un tema determinado. Tal vez sí, tal vez yo quiero prepararme en algún tema de estudio, digamos, ¿no? Estudio ciencias, entonces sé que mi argumento va a ir directamente a público objetivo, mientras que en una entrevista, pues, es más de obtener información sobre la otra persona. Es conocer de la otra persona. Creo que, o sea, es lo que distingo, Miss. Ya, muy bien, gracias, Oscar. Leticia dice la conferencia académica es un evento. A ver, ¿qué más dice? Es un evento de uno o varios días en el que los especialistas presentan sus perspectivas en base a su experiencia o investigación. Ah, una conferencia puede ser de varios días, ¿no? Puede ser también. Puede ser de un día también. A ver qué dice Marta. En la conferencia académica puede ser que toma más tiempo, ¿no? Para exponer, y la entrevista académica es más corta porque es algo personal. Ya, muy bien. Entonces, la duración. La interacción con los participantes en la conferencia académica, porque ahí hacen preguntas, hay interacción. Sí. Muy bien. Entonces, estamos hablando entonces de un tipo de discurso oral, sobre todo con una característica principal, ¿no? El uso del lenguaje formal y técnico en las conferencias académicas. Y además, porque para dar una conferencia, lo que decíamos hace un momento, que se necesita investigación o conocimiento previo sobre el tema. No solamente la estructura organizada. Mira, para una entrevista también hay una estructura. ¿Cómo ingresas tú a la entrevista? ¿Cómo vas a responder? Te presentas también, ¿no? Además, en una conferencia puede ser el profesional, puede ser un experto en el tema. Y el uso de recursos, como dijo también su compañero, ¿no? Quiere decir que en la conferencia académica utiliza diapositivas, gráficos, datos, y con preguntas al final. En cambio, en la entrevista académica es un diálogo más, digamos, planificado entre un entrevistador y un entrevistado. ¿Y cuál es el objetivo? Sigue siendo el mismo, información. En ambos casos es información. Pero en la entrevista académica va más allá todavía, porque se puede tener en cuenta las opiniones, los conocimientos sobre algún tema académico. Entonces, en ambos casos nosotros tenemos un propósito que es informativo, ¿cierto? Se basa en preguntas previamente elaboradas, en el caso de la entrevista académica. Para poder dar una conferencia académica y en una entrevista, en ambos casos se requiere preparación y planificación. En ambos casos se tiene que elaborar con tiempo las preguntas. ¿Qué otra característica más? En la conferencia académica está más centrada en ¿qué? En una exposición, ¿cierto? En cambio, en la entrevista académica basa su interés en ¿qué? En el diálogo. En una conferencia puedo captar a la audiencia contando una anécdota o algo para captar al público oyente. Claro, así es. Es que eso sería tu gancho. Y dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de conferencia. Pero sí, lo más adecuado, como es un público a quien tienes que captar la atención, puedes utilizar uno de esos ganchos, ¿no? ¿Cuál es el gancho? Una entrevista, una anécdota, una noticia, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que a partir de este año se han enterado, que a partir de este año, a partir de este ciclo, se han enterado que la nota mínima probatoria es 14. ¿Se enteraron eso ustedes? No.
hasta el La momento. nota mínima en las universidades. ¿No se han enterado? La nota mínima aprobatoria en todas las universidades del Perú es 14. No, Miss, no sabíamos. Bueno, Esaú, ¿qué pasó? Esaú, levantaste la mano. Esaú. Disculpa, me hice un error. Ah, ya. Ah, yo pensé que sabían. Es algo reciente que va a ser actualizado. A partir de este ciclo, la nota mínima en cualquier curso es, estimados, mínimo 14. Así es. Así que, ¿por qué? Porque hay muchas voces, estimados. Esto viene desde hace tiempo, les comento, no es de ahora. A muchos que ya han evaluado y han visto la necesidad que haya más exigencia. Porque algunos alumnos no toman muy en serio, ¿no? Y por eso la SUNEDU justamente ya se aprobó que a partir de este ciclo, pensamos que a partir de agosto, pero es a partir de este ciclo. Seguramente en las semanas siguientes les van a estar informando y actualizando todo, estimados. Entonces, y eso es bueno a la larga, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Que nos tenemos que forzar un poco más para tener un poco de competitividad. Muy bien, que tiene que haber esfuerzo, ¿no? Hace un momento cuando yo vi que ustedes se asombraban y todo, pensé que, dije, que sí que no han estado muy enterados, ¿no? Del punto, pero muchos estudiantes que se esfuerzan al 100% han reclamado eso también desde siempre, que la nota mínima no puede ser 11 ni 12, sino 14, que es lo mínimo en las universidades. Muy bien, entonces dice, sí, ya sé que nos ayuda a tener responsabilidad. Muy bien, Sumi. A ver qué dice Sumi. Muy bien, y claro, y ahora nos obliga a esforzarnos más. Son estrategias para fortalecer el conocimiento de los estudiantes. Muy bien, Michael. Exacto, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto, como dice su compañero, no hay que verlo mal. No hay que verlo mal. Al contrario, hay que verlo bien, porque es una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les acabo de informar esto, todos prestaron atención, ¿cierto? ¿Cierto? Prestaron atención y algunos pusieron sus emojis de asombro, etc. Todos pararon las orejas. Bueno, les comento que no es así. Lo hice porque justo estábamos hablando de cómo llamar la atención y cuál es el gancho. Ya, bueno, eso fue mi gancho. Eso fue mi gancho. Entonces, les decía que el gancho es muy importante en un discurso. Cualquiera. Ya estaban preocupados, ya dijeron 14, 12. Entonces, es muy importante tener en cuenta el gancho, estimados. En otro salón me dijeron, pero profesora, no puede ser, no nos han avisado, no es justo que a última hora. Entonces, es importante tener un gancho para llamar la atención. Quiere decir, respondiendo eso a la pregunta de su compañero, ¿no? Que si puedo utilizar una anécdota, ¿cierto? Entonces yo te decía que para los discursos orales tú puedes utilizar una anécdota, una pregunta. Por ejemplo, en este caso, yo les hice una pregunta y les dije qué opinan, ¿no? Digo, y entonces utilicé, Michael dice, casi caigo, no caíste, pero casi. Entonces es así, todo lo que tenga que ver con personas, ¿no? Por lograr un objetivo y la comunicación, tú puedes utilizar un gancho. En las entrevistas se utiliza un gancho también. ¿Y sabes cuál es? Te hacen preguntas. Ahora, no necesariamente de dónde has estudiado. Ya no se utiliza eso de dónde has estudiado, qué es lo que quieres. Ya no, ya. Antes se entrevistaban así, ¿no? Pero ahora ya no. Entonces le hacen otras preguntas, ¿no? ¿De qué manera puedes contribuir a la empresa? ¿Cuáles son tus objetivos, no? Y así, preguntas mucho más complejas.
¿hasta a dónde quieres llegar con esto? Y yo, uy, no lo había pensado todavía. Pensé que me iban, una vez alguien me dijo así, pensé que me iban a preguntar dónde he estudiado y cuántos años me demoré y qué estoy estudiando actualmente. Y entonces, y me preguntaron de qué manera quieres contribuir a la empresa, o qué es lo que tú esperas, y me quedé bloqueado. Entonces, ese tipo de preguntas que hacen que la persona se esfuerce en mirar, hacer una reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Lo atrapa. Entonces, puedes atrapar ¿con qué? Con un diálogo, con una pregunta, con una anécdota, o hablando de una noticia, pero se puede captar la atención del público. Y dependiendo siempre, como dijo Miguel Ángel Cornejo, tienes que saber quién es tu público. Por ejemplo, hace un rato yo utilicé como gancho algo que les interesaba a ustedes, ¿no? Que es la parte académica. ¿Te das cuenta? Yo no utilicé otra cosa, sino algo que a ustedes les tenía que ver algo con ustedes, ¿no? El tema de las notas. Entonces, utilicé lo que dijo Miguel Ángel Cornejo. Tienes que pensar en algo, un gancho, una entrada que le interese al público. Entonces, es lo mismo. Entonces, estamos viendo que en la conferencia académica y en la entrevista académica hay una línea muy delgada. Sin embargo, vemos que la conferencia académica es más una exposición. En cambio, en la entrevista académica, como les dice el ejemplo, ¿no? Que es más un diálogo. Es un diálogo. Por eso les decía, en la entrevista individual que me hicieron, en la grupal, perdón, fue más un diálogo. Fue más cercano. Y es que en la entrevista académica pueden participar más personas. Pero en cambio en la conferencia académica puede hablar una persona y el resto escuchar. Es ahí la diferencia, ¿no? Entonces, en la conferencia académica se transmite la información de manera organizada y, vamos a decirlo así, es más estructurada. En cambio, como en la entrevista académica empieza con un diálogo, seguramente se puede obtener información por medio de preguntas, pero es más flexible, ¿no? En resumen, en la conferencia académica alguien explica un tema de forma organizada y en la entrevista académica tenemos a alguien que pregunta para obtener información del otro, ¿no? Sea individual o sea grupal. Miren ustedes la conferencia académica, por ejemplo, miren ustedes las imágenes, qué es lo que ven. ¿Cuántos de ustedes han visto una conferencia TED? Que son muy buenas las conferencias TED. ¿Cuántos de ustedes han visto? Miren cómo es la conferencia. Tenemos a una persona aquí. Todos están atentos. Miren cómo están atentos. Y en la conferencia TED, ¿ustedes han visto las conferencias TED? Empiezan con una anécdota o con una noticia, con algo que les interesa al público. En las conferencias TED. Así tienen que ser las conferencias. Vamos aquí. Entonces, la conferencia académica, en suma, va a ser un evento académico donde presentan investigaciones, estudios o un tema, ¿no? De un campo específico o de un conocimiento específico para socializarlo, discutirlo o intercambiar ideas. En las conferencias académicas, entonces, se permite, por ejemplo, la difusión de nuevos conocimientos, el intercambio de ideas, la colaboración de investigadores, porque puede haber en una conferencia 2, 3 investigadores, ¿no? 2 personas o 3 personas que han planificado sobre un mismo tema. Puede ser también. ¿Qué características entonces tiene esta conferencia académica? Que responde a una planificación. Recuerden que los textos, sea oral o escrito, igual se planifican. Se coloca el foco de la relevancia de la conferencista o conferencistas de acuerdo con el tema que le preocupa. El expositor no es el único que tiene derecho a la palabra, porque ya saben que al final hay una ronda de preguntas que se debe de atender.
Y también este tipo de conferencias se puede repetir cada cierto tiempo, lo que permite intercambiar puntos de vista sobre una materia. Entonces observemos la estructura de la conferencia académica, ¿no? Porque estábamos hablando del discurso oral y hablamos de la estructura, ¿no? De que todos deben de tener una estructura organizada. Observen ustedes la fase. Primero tenemos la fase escrita y en esta fase escrita nosotros tenemos que hacer la planificación del discurso de la conferencia, ¿no? Entonces, tenemos una parte introductoria, la introducción, el desarrollo, la conclusión. Luego tenemos la segunda parte que sería ya la parte oral, donde se presenta el orador, hay una exposición del discurso, la sesión de preguntas y respuestas y el agradecimiento al conferencista. Esta es entonces la estructura básica ya de la conferencia y esta es la etapa de planificación de la conferencia. Muy bien. Entonces, ¿y qué pasa entonces con la parte ya más profunda de lo que es la planificación? Tenemos en la parte escrita la introducción, el desarrollo, conclusión. Tenemos que tener en cuenta el tema, el objetivo de la conferencia hacia el tema. En el desarrollo, la información relevante que el conferencista quiere transmitir, la síntesis y la reflexión. Luego, una vez que haya hecho la planificación, me toca la parte oral. Y aquí hago una presentación del orador, una presentación breve del conferencista, cuáles sus aspectos más resaltantes de su trayectoria. Una exposición del discurso también, empiezo a hablar del tema con apoyo visual, o puede ser sonoro, fotocopia, dependiendo, ¿no?, del espacio donde se encuentra. Hay una sesión de preguntas y respuestas para apertura de diálogo y finalmente un agradecimiento. Muy bien, estimados. Vamos a ver entonces el siguiente video y responder a las preguntas, ¿ya? Vamos a ver. Voy a colocar aquí las preguntas. Vamos a ver. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien. Ok. Entonces vamos a ver una de estas conferencias académicas para poder responder estas preguntas. A ver, vamos a ver. A ver, les comparto las preguntas por acá. Ahí están las preguntas. Y vamos a ver este video. Vamos a ver, les comparto la pantalla.
doble imposición, mucho más que el hombre. Eso se llama estrés femenino. Segundo, la mujer fuma. Las tabacaleras tuvieron éxito. Buenas tardes. La sociedad es machista y la medicina también. Primero, ¿de qué mueren las mujeres? Cuando uno pregunta de qué mueren las mujeres, la gente va a decir, en general, hombres y mujeres, de enfermedades ginecológicas. Cáncer de mama, cuello de útero, ovario. No es así. Las mujeres mueren de infarto. Desde el año 2007 para acá, la primera causa de muerte en la mujer es de infarto agudo de miocardio. La sociedad sigue pensando que el que muere de infarto es el hombre. No es así. Cambió. ¿Por qué? Dos motivos. Primero, la mujer en la vida actual tiene toda la tarea que tenía antes. Familia, estar bien, el colegio, todo. Más salir a trabajar, la actividad de estudiar, tiene una doble imposición, mucho más que el hombre. Eso se llama estrés femenino. Segundo, la mujer fuma. Las tabacaleras tuvieron éxito. Que la mujer tenga más infarto que el hombre. Segundo punto, dolor cardíaco. El dolor de ataque cardíaco, de infarto agudo de miocardio, es un dolor típico de pecho intenso, retroesternal, en el hueso del medio del tórax, en la zona de distribución de la corbata, como si fuera masculino, intenso, opresivo, que irradia, se traslada a otro lado, raíz de cuello, hombro izquierdo, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, estos dos dedos, boca del estómago, espalda, acompañado de náuseas, vómitos, sensación de malestar general, sensación de hipotensión arterial, sudoración. Ese es el dolor tipo del hombre. La mujer tiene un dolor distinto. Doctor, me duele un poquito el pecho, pero se me va. A veces transpiro, subo las escaleras y tengo taquicardia y estoy nerviosa y me duele el pecho, entonces los médicos en una guardia le dan un ansiolítico porque puede ser nervios. Ayer me dolió, doctor, ¿y qué pasó? No, me dolía, pero fui a buscar a los chicos al colegio y se me fue yendo. Poco tiempo después, muerte súbita, infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque el dolor femenino es distinto al masculino. 3. Síndrome de corazón roto, broken heart, disquinesia apical idiopática, miocardiopatía por estrés o enfermedad de Takotsubo. ¿Qué es? Es un paciente que ingresa a la guardia, que va a unidad de terapia intensiva o unidad coronaria y presenta un cuadro clínico típico de infarto agudo de miocardio, electrocardiograma de infarto agudo de miocardio, análisis de sangre de infarto agudo de miocardio, estudios complementarios de infarto agudo de miocardio y muchas veces agregado un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca y cursa con una mortalidad del 5 al 7%. Estudiamos las arterias coronarias con una coronariografía y vemos que están sanas. No fue un infarto, fue una pérdida de función cardiológica súbita, como un agotamiento súbito. El 95% de estos pacientes son mujeres. Cuando uno interroga, descubre que una semana antes, varias semanas antes o algunos meses antes, tuvieron un fuerte dolor emocional como anticipando el dolor cardíaco. Broken heart o enfermedad del corazón roto. La muerte de un familiar querido, un hijo, una separación matrimonial, un desaire amoroso. El 95% de estos pacientes son mujeres. Les voy a mostrar una foto mía. Vale la pena porque es de hace 59 años. Pero esto no es más que un pretexto para mostrar una foto de ella, mi mamá, que me dio la vida, me crió, me educó
falleció hace un mes y un día me dijo: Dani, nunca le faltes el respeto a una mujer. Gracias. Muy bien, ¿qué les pareció la conferencia? A ver, los escucho, estimados. ¿Cuál fue su gancho? Su madre. Su madre, contar. Eso se llama ¿qué? Contar una anécdota, alguna situación, Sí, es cierto. alguna experiencia. Y como dice Sumi, comenzó con una pregunta, ¿no? ¿Cuál era el tal? Yo me... ¿Cuál era la pregunta? Una pregunta al inicio y también una pregunta, dice, ¿no? A ver, pregunta al inicio y también una pregunta, dice. A ver, ¿cómo es eso? A ver, su gancho fue... En el inicio, las causas de muerte en las mujeres. Dijo, ¿saben ustedes, no? ¿Cuál es la principal causa de muerte? Uy, dije, no. ¿Cuál es? Yo dije, interesante. Entonces, ¿ven ustedes la importancia del gancho en una conferencia? ¿Ven ustedes la importancia si nosotros queremos comunicar? Si queremos comunicar algo, ¿cuál es la importancia? ¿Qué debemos de hacer? A ver, voy a compartir pantalla. Sí está compartiendo, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Entonces hemos visto que en una conferencia hay una estructura que tiene que ser una persona preparada, ha hecho una planificación, que en todo caso tiene también su gancho para captar nuestra atención. No nos aburrimos escuchándolo, al contrario, estamos a la expectativa que nos informe, ¿no? Que cuál es eso, como que de que las mujeres, ¿no? Entonces estábamos muy interesados en saber. En la entrevista académica tiene que ver también con algo similar, sin embargo, este puede ser entre 2 o más personas, pero tiene una estructura particular que tiene que ver con formulación de preguntas y respuestas, porque es entrevista. En una entrevista dice, yo pregunto, tú respondes, yo pregunto, tú respondes. En una conferencia hay una exposición de ideas sobre un tema y al final hay una rueda de preguntas. En este caso, en la entrevista académica, hay una formalidad, está la experticia en el tema tratado de la persona, pero también tienen, al igual que la conferencia, una estructura. El lenguaje técnico de medicina, muy bien, Emily, ¿no? El uso del lenguaje, el lenguaje técnico. Y aún así, utilizando el lenguaje técnico de la medicina, todo el mundo estaba interesado, ¿no? Porque el gancho que él utilizó fue fuerte. El gancho movió, o sea, sí le resultó. Él ha dicho en su planificación, ya lo veo diciendo, el día de mañana voy a empezar con una pregunta, para que todos volteen, la mayoría son mujeres, volteen y los hombres van a decir, a ver, ¿cuál será el gancho cuál será de las mujeres? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿No? Entonces, en una entrevista académica hay preguntas y respuestas. Estamos hablando de una persona también experta en el tema. Hay un orden lógico, al igual que la conferencia. Se utiliza un lenguaje adecuado del lenguaje verbal, sea el nivel de lenguaje. Manejo adecuado de los elementos paralingüísticos, uso adecuado del lenguaje corporal, preguntas y respuestas, pero consistentes. ¿Cuál es la estructura general de una entrevista? Tenemos la introducción del tema, la presentación, el cuerpo, el cierre de la entrevista. Este es un ejemplo, ¿no? En la introducción va un saludo, una presentación del tema y se indica cuál es el objetivo. Luego, el entrevistador indica a la audiencia quién es la persona que será entrevistada. Muy bien, entonces recibamos con un gran aplauso a Luis Miguel. Y ahí empieza, ¿no? Luis Miguel a decir, no culpes a la noche, no culpes a la raya, etc. Hay que decir entonces el nombre completo, el cargo que desempeña. Ustedes han visto esa entrevista, de frente le dicen, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo está?
¿qué dices de la última ropa, vestimenta que ha llevado? Le hicieron una entrevista a una actriz que en estos momentos no recuerdo el nombre, pero la entrevista no tenía sentido. Y la entrevista se tornó muy tensa porque el entrevistador solamente le quería abordar la parte de su tema amoroso. Entonces, la otra persona pensó que le iba a entrevistar por la película que recientemente había participado, pero el entrevistador quería llevar a otro plano la entrevista. ¿Eso qué quiere decir? Cuando no se tiene en claro cuál es el objetivo, cuando no se ha hablado cuáles son los parámetros, entonces la entrevista se puede distorsionar. Entonces, debe de saber y debe de tener en claro quién es su audiencia, qué es lo que quiere, qué es lo que desea la persona que será entrevistada y estar comunicados, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? El objetivo. Y en el cuerpo de la entrevista, formular las preguntas. ¿Es necesario que yo planifique mis preguntas? A ver, ¿quién me dice? De una entrevista. Sí, es necesario. Muy bien. Sí, Así haya apresado en el momento, siempre se tiene que tener una base de preguntas. Tienes que tener en cuenta tus preguntas, porque puede ser que a partir de esas preguntas base que tú tienes, dentro de la entrevista salga otras más, pero al menos ya tienes esa base. Es muy fundamental, como dice Dag Danielson, ¿no? Prepararse para la entrevista. Vamos a ver. Nos quedan pocos minutos, vamos viendo. Muy bien, chicos. Entonces, ustedes van a practicar en el aula virtual. Recuerdan que hay actividades, ¿no? Vamos a ver ideas importantes del día de hoy. ¿Alguien puede leer voluntarios para luego hablar del PA1? A ver. Muy bien. Yo leo mis. Entre los géneros discursivos orales se encuentran la conferencia y la entrevista académica. La conferencia académica es un género oral cuyo propósito es compartir información especializada de manera estructurada y clara. La entrevista académica permite profundizar en un tema a través del intercambio de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el especialista. Ambos géneros requieren una adecuada planificación previa para lograr una comunicación efectiva y coherente. Muy bien, muchas gracias, estimado Juan, ¿no? Juan es el que ha leído. Muchas gracias, Juan. Muy bien, estimados. Vamos a ver la parte del PA1. Tenemos las actividades, no se olviden del foro formativo. Recuerda participar del producto académico 1, que es de tipo un cuestionario que se detalla a continuación, ¿no? La semana pasada les mostré que había un cuestionario que se cierra hasta el domingo 29 de marzo. Tener en cuenta estas actividades. Vamos a ver en el aula virtual, vamos a ingresar, compartimos para poder recordar. Vamos a ver. Dice dónde está ello. Está en el aula virtual. En el aula virtual está, estimado. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué actividades tenemos?
Vamos a ver. Dice, ¿cuándo dejó eso? Te comento que en el aula virtual está desde el primer día, Mayra. Tienes que revisar, como es el curso a distancia, tú tienes que revisar siempre el aula virtual y trabajar todas las actividades que hay. Vamos a ver. ¿Se ve, no, chicos? Ya. Y entonces, de la unidad 1, a ver, vamos a ver. ¿Lo están viendo? El aula virtual, ustedes me dicen. Vamos a ver. Vamos a actualizar. Vamos a actualizar. Vamos a ver. Un momento. Ya lo están viendo, ¿no? Sí, sí se ve. Sí, Miss, sí se ve. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, les decía que en el aula virtual ustedes están entonces con la unidad 1. Recuerden que había una evaluación, ¿no? Una autoevaluación de habilidades. Esta autoevaluación de habilidades, no se olviden, pero también están las actividades por unidad, ¿no? Por ejemplo, en la unidad 1, aquí está, tenemos en la guía de aprendizaje, la introducción, el marco del contexto universitario, el método y los géneros discursivos. Vamos aquí. En la semana 1, quiero que vean acá. Ya, aquí está al iniciar la semana, qué es lo que se debe hacer. Y allí también están todas las actividades, ¿no? Este es el foro. Este es el foro formativo de la unidad 1. Vamos a ver el foro. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Este es el foro formativo de la unidad 1. Video 1, joven no sabe nada de la vida, dice. Analizar los discursos orales académicos y no académicos. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Miss, sí se ve. Sí, Miss, sí se ve. Ya. Sí se ve, Miss. Este es entonces lo primero que han debido de hacer, ¿no? Aquí está. Aquí están con sus preguntas. Luego tenemos aquí en la semana 2 que estamos ahora. No se vayan a olvidar. En la semana 2 aquí también tenemos la autoevaluación. Aquí está la estructura del discurso oral. La autoevaluación, la actividad adicional. Y tenemos también, quiero que vean, a ver, antes de ingresar a la unidad 2, que es parte ya de la semana 3, no se olviden que deben de cerrar todo lo que concierna a la semana 1 y 2. Vamos a ver aquí la ruta. Aquí está. Este es el producto académico 1. Este es el producto académico 1. Esta es la evaluación. ¿Está bien? Hasta aquí preguntas, estimados. ¿Todo claro? Todo claro, Miss. A ver, ¿todo claro? Muy bien. Recuerden, estimados, que es muy importante que ustedes sepan la diferencia entre estos géneros discursivos, ¿no? En resumen, nosotros el día de hoy hemos hablado de la conferencia como una exposición oral. Hemos mencionado al conferencista, ¿no? Quien realiza ante un público una exposición sobre algún tema. Hemos indicado que la conferencia es de tipo formal, tiene un lenguaje cuidado, estructurado, tiene un tema definido, hay un expositor principal,
se dirige a un público, puede incluir apoyo visual y suele permitir pregunta al final. En el caso de la conferencia, también habíamos hablado que tiene una estructura como introducción, desarrollo y conclusión, como la mayoría de todos los discursos. Entonces, luego vimos la conferencia académica. Estábamos hablando de la exposición oral o las características que hemos mencionado, agregando el lenguaje formal y técnico. Y cerramos indicando que el expositor podría ser un experto o un docente, una persona que domine sobre el tema y que es importante la planificación. Finalmente, en la entrevista académica, nosotros dijimos que era más un diálogo, ¿no? Un diálogo pero planificado entre un entrevistador y un entrevistado. ¿Con el objetivo de qué? De obtener información, opiniones, etc. Entonces, habíamos hablado que también tenía un propósito, se basaba en preguntas y respuestas, que solía haber en este tipo de entrevistas, por ejemplo, un especialista o conocedor del tema. ¿Cuál es la diferencia clave entonces entre ambos el día de hoy? ¿Cuál sería la principal diferencia, estimados? A ver. La estructura y el desarrollo. Muy bien, la estructura, el desarrollo. Recuerden que todos los discursos orales, escritos, tienen una estructura general, ¿no? A ver, dice, uno te enseña, que dice, a ver, vamos a ver. A ver, público, Noelia Jacqueline, muy bien. La diferencia del público, ¿no? En una entrevista, por ejemplo, académica, puede no haber público. Es de tipo académico, en una entrevista. Puede no haber público, pero sí pueden estar la parte que un entrevistador y los entrevistados, que es diferente, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a decir que en la conferencia académica alguien explica un tema de forma organizada. Y en la entrevista académica alguien, ¿no?, hace preguntas para obtener información de algún tema. Entonces, en la conferencia académica hay una exposición y en la entrevista académica hay un diálogo. En la conferencia académica habla principalmente una persona, en la entrevista académica participan 2 o más personas. En la conferencia académica se transmite información organizada y en el caso de la entrevista no se transmite información, sino se obtiene información, ¿no? Uno transmite información y el otro obtiene información mediante preguntas. Luego, es más estructurada de todas maneras la conferencia académica y en el caso de la entrevista académica todavía es más flexible. Muy bien, estimados, preguntas para finalizar. Preguntas, no se vayan a olvidar lo del producto, por favor, académico 1, ¿ya? A ver, dice alguien, es que ambos hay que tener un amplio, a ver, ¿qué dice? Algo en común es que ambos hay que tener un amplio conocimiento del tema. Bien, Emily, exacto. Muy bien. ¿Qué dice Doug Danielson? ¿Qué pasó? Muy bien, estimados. Si no tienen ninguna consulta, a ver. Michael, dime. Buenas noches. Dentro del el curso, en la semana 1 y 2, hay una opción sobre materiales. Te envía una carpeta y te dice que encontrarás el enlace compartido y no he podido acceder. A ver, tú guíame dentro de qué semana. A ver, para mirarlo. Una. Ya de la En semana. la semana
No, sí. Y A ver, sí, iniciando la semana 1, hay una opción que dice materiales. propósito al iniciar la semana. No, dentro del inicio, te da la bienvenida y sale una opción de materiales. Ya. No sé. Un poco más arriba. No, hacia el otro. Nada. No, iniciando, cuando dice bienvenida a la semana 1 del curso de compresión y producción de textos 2, y abajo sale una opción de materiales en azul. En inicio. A ver. Aquí, materiales. Exacto, ahí. Exacto. A ver, vamos a ver dónde nos lleva. En esta carpeta encontrar los materiales. Ya. Ya entendí. No aparecen todavía, ¿no? Ya. Exacto. Ok. Yo lo voy a subir ahora en todo caso. No lo han subido la parte de técnica no encargada de implementarlo. Yo lo voy a subir, ¿ya? Gracias. Muy bien, estimados. A ver, entonces, si no hay otra consulta, eso sería todo. Ya nos vemos la siguiente semana. Ok, Muchas Mil, gracias. buenas noches. Buenas noches, permiso con todos. Buenas noches. Buen fin de, buen fin de. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Me hice una pregunta. Dime. Ya. Miss, ¿podría dar una última indicación de la tarea, por favor? Ah, ya, es un cuestionario. Ya, ¿solo cuestionario? Sí. Ya, muchas gracias, misita. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas Buenas noches, estimado. Cuídense. Muchas gracias.